Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este módulo todo lo que tiene que ver con los controladores. En la documentación de Laravel, eh, vamos a la 8.x. Aquí, en esta parte, pues se encuentra todo lo que tiene que ver acerca de la creación de los controladores. En Laravel, los controladores son clases que se utilizan para agrupar la lógica relacionada con la manipulación de solicitudes HTTP y la gestión de la lógica de negocio de una aplicación. Los controladores actúan como intermediarios entre las rutas definidas en el archivo de rutas y las respuestas enviadas al navegador. Un controlador en Laravel se define como una clase PHP que contiene métodos públicos que representan acciones específicas. Estos métodos se llaman métodos de acción y se encargan de manejar solicitudes HTTP entrantes y devolver una respuesta apropiada. Vamos a ver que acá está un ejemplo de un controlador básico. Tenemos aquí la clase del controlador, extiende de otra clase que se llama controller, y dentro de esta clase tenemos una función. Esa función se llama show. Como ven, es una función pública. Función pública, una función que recibe por parámetro pues un valor. Y a su vez esto pues retorna lo que es una vista, y también pues utiliza el valor que se le está enviando a través de su parámetro de este método, de la clase userController. Entonces esto vendría a ser el controlador. Por acá tenemos pues el namespace, es decir, la carpeta donde está ubicado o donde se está poniendo todos los controladores. Y use pues es donde digamos está esto pues es la carpeta, y esto pues es, otro recursos es como el include que se utiliza en la programación en PHP, la convencional. Pero aquí dentro del Laravel se utiliza use para incluir pues los recursos de donde vamos a utilizar algunos datos. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo pues utilizar controladores en nuestro proyecto de Laravel. Bien, vamos a crearnos un controlador dentro de aquí donde está app, la carpeta HTTP, tenemos la carpeta controller, y dentro de esta carpeta controller vamos a crear un controlador que se va a llamar user controller.php. Bien, este user controller pues tenemos que ponerle primero sus etiquetas de PHP, etiqueta de apertura, ya no se necesita la etiqueta de cierre. Y luego tenemos que ponerle el namespace. El namespace, pues como ya lo hemos explicado anteriormente, básicamente es la carpeta donde está contenido el controlador que estamos creando, el usercontroller.php. Luego necesitamos use illuminate http request para utilizar esto, el request, que esto pues ya en la documentación por acá me parece que lo estaba utilizando, aunque acá no lo muestra, pero esto es por defecto, se crea cuando nosotros estamos creando este controlador manualmente, pero podemos hacerlo mediante la consola del CMD utilizando Artisan. Pero pues vamos a ver esto de manera manual, cómo crearlo, ¿no? Bien, luego vamos a crear el controlador, la clase del controlador, userController, y que va a extender de la clase controller. Extends de controller. Abrimos y cerramos la llave, y pues vamos a crear acá lo que es un método public function. Este método se va a llamar showName o mostrar nombre. Abrimos y cerramos, y abrimos y cerramos ya. Esto es separado.
Bien, este método showName va a recibir por parámetro una variable que se va a llamar name o nombre. Y a su vez, pues lo que vamos a hacer acá es que vamos a retornar, cuando nosotros llamemos este método, llamemos a nuestro controlador y llamemos al método, nuestro método va a disparar la llamada a la vista. Vamos a devolver una vista. Esa vista se va a llamar example, coma, y aquí pues vamos a poner lo que es el parámetro, ¿no? El parámetro que va a venir con un valor. Y vamos a ponerle name y, y el valor del parámetro $name, punto y coma. Bien, entonces ya que tenemos creado nuestro controlador, y ahora pues este controlador tenemos que llamarlo desde, desde la carpeta routes, que está por acá, routes, que está por acá en web.php. Entonces aquí en este archivo web.php tenemos que llamar al controlador. Vamos a utilizar por acá, por ejemplo, donde se está llamando a las vistas. Vamos a ver si por acá hay un ejemplo. A las rutas, perdón. Route get, por ejemplo, esto vamos a utilizarlo este de acá. Llamamos a la ruta get. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a poner un parámetro. Ese parámetro se va a llamar nombre. Aquí vamos a ponerle name. Y acá vamos a llamar al nombre de nuestra clase user controller, y aquí llamamos pues al método, al nombre del método showName. Listo, entonces pues cuando nosotros esta ruta la coloquemos en el navegador, $nombre, acá, $nombre, y tenemos que pasarle un parámetro al costado de nombre, que es el name que va a viajar a través de, que se va a llamar a la clase y se le va a pasar al método showName. Y el método showName pues va a llamar a la vista, y a esa vista llamado example le va a pasar el valor que hay contenido en esta variable $name, que se la vamos a pasar a través de la URL. En este caso le voy a pasar Luis, pero no funciona porque acá tenemos que pasarle eh, el use con el valor del user controller, es decir, esto de acá, o sea, el nombre de la clase user controller, donde se encuentra en la carpeta controller, en la carpeta http y en la carpeta app. Entonces, ese recurso. Bien, otra cosa que nos falta también es crear la vista que estamos llamando acá, example. Entonces, las vistas se encuentran acá, views, view, y acá vamos a crear un archivo que se va a llamar example.blade.php. Y aquí pues lo que vamos a poner es un h1. Voy a poner hola, abro llave, abro y cierro, y abro y cierro. Y aquí pues voy a poner hola $name, es decir, lo que estoy enviando acá, $name. Bienvenido. Dependiendo de lo que yo coloque en la URL, me va a salir acá en la vista. La vista va a ser alimentada por el controlador que está llamando a example. El código ya sabe que, pues cuando yo pongo acá en la vista example, view example, ya sabe que estoy llamando a este archivo example.
a lo que viene antes de .blame. Entonces el código de Laravel ya sabe. Y le envía pues el valor de name, ¿no? $name, y se sitúa acá. Entonces cuando se imprime en el navegador, pues ya me muestra: hola Luis, bienvenido. Vamos a ver si funciona. Lo actualizo y me sale acá: hola Luis, bienvenido. Entonces el valor que yo estoy pasando acá se está imprimiendo. Lo que estoy pasando en la URL se está imprimiendo. Hola Arturo, bienvenido. Entonces estoy pasando en la ruta nombre, y le paso el parámetro Arturo, que viaja aquí. Esto llama al controlador, al user controller, y llama al método showName. Y el método showName pues recibe este parámetro, que es Arturo. Lo recibe y lo envía a través de su zona de parámetros. Se le envía a la vista, ¿no? Llama a la vista y se lo envía, y en la vista pues lo imprime. Entonces pues de esta manera estamos viendo un ejemplo de cómo trabajar con controladores. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora más ejemplos de cómo agregar métodos al controlador. Bien, vamos a ir acá donde está el user controller. Aquí al user controller, y aquí pues vamos a crear otro método, el cual vamos a asociarlo aquí en la página del web.php a la ruta get. Bien, vamos a crear un método que se va a llamar public function index de inicio. Abrimos y cerramos llave, y aquí pues vamos a retornar view, y aquí le vamos a poner pues que va a retornar una vista que se va a llamar welcome. Esta barra la vamos a quitar. Entonces pues esto lo vamos a llamar en web.php. Entonces pues vamos aquí y vamos a copiar esto similar, y lo que le vamos a decir al Laravel es que cuando nosotros coloquemos inicio en la URL, vamos a llamar a la clase userController que está aquí, y vamos a llamar al método, en este caso es el método index. Y ese método index, cuando lo llamemos, pues va a llamar a la vista welcome que está acá. Welcome. Vamos a ver. Vamos a ponerle acá inicio. Public inicio. Y llama a la vista welcome, que es la que está preconfigurada. Es una vista preconfigurada de Laravel. Bien. Otro ejemplo. Vamos aquí a crear otro método public function suma. Este método va a recibir por parámetro una variable llamada $num, y esto va a ser igual a 0. Abrimos y cerramos llave, y dentro de este método vamos a crear una variable que se va a llamar b, que esto va a ser igual a 80, y pues cuando llamemos este método nos va a devolver lo que es la suma de la variable num más 80, que está guardado en $b. Bien, entonces pues vamos aquí, y cuando llamemos a la variable, perdón, cuando llamemos en la ruta get a suma, vamos a diseñar acá el root get. Cuando nosotros pongamos en la URL suma, queremos que se llame al método suma de la clase userController. Método suma de la clase userController. Y pues esto está preparado para recibir un parámetro, así que ese parámetro lo vamos a colocar acá. Vamos a ponerle
entre llaves vamos a ponerle num y un signo de esto. Entonces nosotros, bueno, vamos a guardar todo. Al colocarle suma aquí, tenemos que pasarle un número, por ejemplo el número 10. Este número 10 va a viajar a través de los parámetros, a través del parámetro del método suma, y pues va a efectuar la operación del 80 con el 10 que está viajando acá. Y me sale acá 90, es decir, está sumando. Ahora, ¿qué pasa si yo no le paso ningún parámetro? Si no le paso ningún parámetro, simplemente toma el valor que está aquí, que está 0, y lo suma con 80, y por eso es que me devuelve 80. Eso es gracias a este símbolo que he puesto acá. Que si no le paso nada, pues por defecto va a tomar el valor de 0 que está aquí ya en la variable. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo crear un grupo de controladores utilizando la herramienta Artisan de Laravel. Vamos a situarnos en lo que es el CMD. Voy a abrir CMD y vamos a meternos dentro de lo que es el proyecto, es decir, donde estamos trabajando con nuestro Laravel, que en este caso es en esta carpeta proyecto de la carpeta Laravel. Bien, si nos vamos acá, pues aquí estoy en el proyecto Laravel, el proyecto. Lo que voy a hacer es agarrar esto y lo voy a arrastrar acá. Aunque, a ver, aquí. cd punto cd punto y aquí pues arrastramos. No me reconoce. Bueno, voy a darle a copiar esto y le voy a dar a cd, y ahora sí, ya estoy dentro de la carpeta proyecto de la carpeta Laravel. Proyecto de la carpeta Laravel. Bien, entonces aquí ya puedo aplicar mi comando de Artisan. Por ejemplo, voy a poner acá php artisan make controller, y lo que le estoy diciendo acá es que me cree un controlador. Le voy a decir que antes que me cree un controlador, me cree una carpeta que se llame admin, y dentro de esa carpeta que me cree un controlador que tenga el nombre de administrador controller. Le doy a enter y me dice que el controlador se ha creado satisfactoriamente. Si nos vamos, pues aquí tenemos una carpeta nueva, una carpeta llamada admin, y aquí me ha creado pues este archivo administrator controller, que es el mismo que le dije que acá me creé, administrator controller. Si nos vamos a administrator controller.php, pues aquí ya me creó la clase con el mismo nombre que el fichero. Me creó lo que es el namespace, es decir, dónde está situado este archivo, que es en la carpeta admin, y me crea todo pues el árbol de donde cae, ¿no? De donde está situado la carpeta admin. Bien, entonces pues de igual forma voy a crear otros controladores. Por ejemplo, voy acá
y le voy a decir que me cree ahora que me cree un controlador que tenga el nombre de dashboard controller. Bien, acá está dashboard controller, y que me cree un último controlador que se va a llamar vamos a ponerle invoice. Invoice. Bien, aquí está invoice controller. Listo. Entonces, pues en cada uno de estos controladores lo que vamos a hacer, primero acá en administrator controller, pues voy a ponerle acá un método public function index, abro y cierro llave. Bien, acá va a ser public y aquí pues voy a retornar un mensaje. Ese mensaje va a ser estoy en el admin, estoy en el administrador.com. Lo mismo voy a hacer para lo que es el dashboard controller. Voy a poner acá estoy en el dashboard, y lo mismo para el invoice, estoy en el invoice. Bien, entonces tengo tres controladores en archivos distintos. ¿Qué pasa acá? Que en web.php lo que voy a hacer es que todos estos controladores, en común, estos controladores están dentro de un namespace, de un solo namespace, que es la carpeta admin, es decir, dentro de esto. Entonces aquí en web lo que voy a decirle al código es route, voy a decirle namespace, voy a indicarle cuál es el namespace donde se encuentran todos mis controladores, que se encuentran en la carpeta, en este caso en la carpeta admin. Bien, y pues dentro de esta carpeta admin voy a utilizar un método que se llama group en minúscula group, esto es con una flechita, y acá pues voy a agregar una función la cual va a contener a todos mis controladores, es decir, a todos los controladores llamándolos de esta forma. Entonces pues acá voy a poner function, abro y cierro, y abro y cierro llave. Bien, acá le voy a poner su punto y coma y se borra el error. Bien, entonces pues voy a utilizar esto, voy a reutilizar esto, y aquí vamos a llamar al primer controlador, y el primer controlador va a ser el admin. Cuando nosotros coloquemos en la URL, en la ruta get, en la URL del proyecto, es decir, aquí coloquemos admin, lo que vamos a hacer es que se llame al método, en este caso que se llame a la clase administrator controller, y llamemos al método index, y cuando llamemos pues nos va a devolver este mensaje. Y de igual forma también para lo que es el dashboard controller y para lo que es el invoice controller. Entonces acá dashboard y acá invoice. Bien, acá tiene que ser pues entonces dashboard controller, y en invoice llamamos a la clase invoice controller. Listo, como todos tienen pues un método llamado index, pues no hay problema, va a contener el mismo nombre, o va a tener el mismo nombre. Bien, entonces pues esto voy a guardar todo y vamos a poner acá por ejemplo admin.
Y acá pues me tiene que dar, bueno, me está dando un error. Vamos a ver cuál es el error. Bien, el error que yo encuentro es que aquí pues esto está bien hecho. Lo que nos falta es aplicarle el use indicándole dónde se encuentra eh, el, la clase, bueno, perdón, en este caso, claro, la clase Administrator Controller. Entonces vamos a copiar esto. En este caso, la clase Administrator Controller se encuentra, vamos a colocarlo acá al final, se encuentra dentro de controllers, pero también se encuentra dentro de la carpeta admin, bien, con mayúscula. Bien, entonces de esta forma pues ya no tiene que darnos ningún error. Como dice acá, estoy en el administrador. Y nos va a dar el mismo error si nosotros colocamos dashboard y no colocamos el use para dashboard. Bien, vamos a colocar acá dashboard. No, sí, nos da error, pero si incluimos lo que es el use, es decir, el recurso donde se encuentra esta clase, pues ya no va a dar ningún error. En este caso, pues es dashboard controller, que se encuentra, pues ya no de admin, sino, no, sí está bien, dentro de la carpeta admin también está. Y también para lo que es el invoice controller. Invoice controller, bien. Listo. Entonces al colocar dashboard y al colocar invoice, pues ya no tendría que dar error. Dice estoy en el dashboard. Y si le coloco invoice, me dice estoy en el invoice. Bien, entonces pues aquí está la lógica de colocar varios métodos creados con el artisan y pues agruparlos dentro de una carpeta, de un namespace, en este caso la carpeta admin.